Mi nombre es Andrea Toro, estoy aquí en el área básicamente de Market IT, que es toda la parte comercial y de ventas. Hemos hecho por ahí algunos esfuerzos en especializarnos en algunas de las nuevas aplicaciones que Microsoft está lanzando. Como saben, siempre nos gusta como compartir con ustedes las novedades y nuevas funcionalidades que nos trae Microsoft, y en este caso pues estaremos compartiendo con ustedes un tema que ha agarrado bastante auge este último año, que está relacionado con la inteligencia artificial, y por ahí un asistente que les va a permitir trabajar de alguna manera más productiva, más rápida, más creativa, y en este caso pues estaremos hablando de Copilot, que es la nueva inteligencia artificial de Microsoft, y sobre todo que ahorita ya está integrada con las aplicaciones de Microsoft 365. Y bueno, a lo que vinimos realmente el día de hoy fue a hablar de toda la parte de inteligencia artificial con Copilot. Como saben, Copilot fue lanzado este año por parte de Microsoft y ha estado liberando algunas funcionalidades, y sobre todo el producto ya integrado directamente con todas las aplicaciones de Microsoft 365. La mayoría de las personas que nos están acompañando el día de hoy probablemente ya usan toda la parte de Microsoft 365 y ubican algunas de sus aplicaciones. Y ahorita la intención sobre todo del evento del día de hoy es que lo podamos ver en vivo. Sé que al ser un producto que es relativamente nuevo, la mayoría de ustedes no lo tienen. De hecho, cuando se registraron en el formulario, había una pregunta relacionada con si tenían Copilot, si no, y si estaban en el proceso de adquirirlo o no. Y notamos que la mayoría no lo tiene aún, algunos están en proceso de adquirirlo, pero bueno, la intención, sé que al ser un producto nuevo, es que lo podamos usar, lo podamos ver en vivo. Vamos a estar mostrando su integración con las diferentes aplicaciones principales con las que está integrado actualmente. Entonces vamos a ir por ahí ver un tema de correo electrónico, de Teams, de las aplicaciones del Office convencional, como es toda la parte de Word, Excel, PowerPoint, y algunos temas ahí relacionados con el chat, que sí ya tienen Office 365, ya lo tienen disponible de forma gratuita. A lo mejor muchos no lo sabían, pero vamos a ver esa integración también de cómo trabaja de manera web con ese producto que ya está disponible de alguna manera para que lo puedan usar. Vamos a hablar directamente de algunos de los beneficios, ¿no?, que nos ofrece Copilot ya integrado con Microsoft 365. Ahorita Microsoft básicamente lo que está impulsando es que Copilot nos ayude a ser más productivos, más creativos, dedicar menos tiempo a ciertas tareas que a lo mejor no son tan valiosas para nuestro día a diario de trabajo. Entonces, lo principal es que ahorita con estas integraciones que nos ofrece Microsoft van a poder ser un poco más productivos en temas de aprovechar mejor las reuniones, que aunque no asistan a una reunión puedan tener de alguna manera un resumen, diferentes tareas de seguimiento, puntos clave que puedan revisar y ponerse al día en caso tal de habérsela perdido. Van a hacer que las ideas cobren vidas a través de las diferentes funcionalidades relacionadas con temas de creatividad, es decir, generar contenido de una manera más ágil, más rápida, solamente utilizando ciertas indicaciones en las aplicaciones o directamente en el chat de Copilot para generar información valiosa para su negocio. Van a poder analizar y explorar los datos de una manera más sencilla, identificando temas de tendencias, que las visualizaciones y gráficos que hagan sean más eficaces, o incluso que puedan impulsar o poner foco en ciertos datos que sean más valiosos para su negocio. Adicional a eso, van a poder incorporar Copilot y la inteligencia artificial con todos los procesos. Ahorita Copilot ya se ha venido integrando con ciertas aplicaciones no tan convencionales de Office 365, como es toda la parte de Power Apps para creación de aplicaciones, Power Automate para los flujos de procesos automatizados, y toda la parte de generación de reportes y todo el tema de datos con Power BI. Ya están funcionando de alguna manera, se han lanzado ciertas funcionalidades básicas, pero bueno, la intención es que ustedes puedan automatizar sus procesos empresariales a través de estas aplicaciones y a través de la inteligencia artificial. Y bueno, un tema que sé que los preocupa mucho a todos ustedes, que entiendo la mayoría pueden ser del área de TI, es toda la parte de seguridad, ¿no? A veces la preocupación constante de ustedes es que los datos que se encuentran dentro de su tenant, dentro de su organización, dentro de Office
Office 365 estén realmente protegidos y estén seguros, porque sabemos que han habido muchos pensamientos relacionados con que la inteligencia artificial puede de alguna manera vulnerar los datos. Entonces, el que Copilot ya sea una aplicación de Microsoft y que esté integrada con esas soluciones que ustedes usan diariamente, les va a brindar de alguna manera la seguridad de que Microsoft está cumpliendo en temas de seguridad y cumplimiento, y que adicional a eso va a heredar todas las directivas que vengan relacionadas directamente de lo que ya tienen configurado en su Office 365. Entonces, estos son algunos de los beneficios principales. Microsoft también nos comparte algunos datos importantes acerca del impacto que ya está teniendo Copilot en las organizaciones que ya lo están usando. Por ejemplo, el 70% de las personas que usaron Copilot afirmaron que son más productivas. Creo que yo me encuentro en ese 70%. Las personas que usaron Copilot se pusieron al día en reuniones perdidas 4 veces más rápido. Y bueno, por último, un dato muy importante también es que el 77% de las personas que probaron Copilot dijeron que una vez que lo usaron no quisieron abandonar. Entonces eso nos habla un poquito acerca del aporte que está haciendo esta nueva solución de inteligencia artificial y que se ha vuelto también muy común utilizarla en todos los ámbitos laborales. Entonces, Copilot como inteligencia artificial ya integrada con Microsoft 365 ahorita está disponible en las aplicaciones que están viendo en pantalla. Está disponible el producto tal cual Copilot para Microsoft 365 en Loop, en Outlook, Excel, PowerPoint, Teams y Word. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle el desglose de cómo funciona en cada una de estas aplicaciones. Ahorita creo que el principal impacto es que el 86% de las personas están buscando en una inteligencia artificial información que les permita de alguna manera poder generar contenido, poder ser más productivos, poder generar propuestas de valor para el negocio en el que se encuentra. Entonces, creo que esto es un resultado bastante favorable para un producto que es bastante nuevo y que, como sabemos, que en el transcurso de este año se van a estar liberando nuevas funcionalidades que van a seguir aportando a que estos datos vayan a seguir creciendo. Entonces, como la intención del evento de hoy es que veamos un poco de cómo poder usar este tipo de soluciones de inteligencia artificial ya directamente en las aplicaciones que usamos normalmente, vamos a hacer un breve ejercicio de cómo sería un día en la vida de un godín usando Copilot. Por ejemplo, si una persona a las 8 de la mañana tuviera un perfil, por decirlo así, comercial, o que normalmente tiene reuniones durante todo el día y quisiera prepararse para una reunión a lo mejor con el área de finanzas, ya que necesita presentar algunos datos duros relacionados con cómo se está comportando esta área, podía ingresar al chat web que ya la mayoría de ustedes, si tienen Microsoft 365, lo van a tener disponible, y le podría pedir a Copilot que resuma todos los correos electrónicos y chats de Teams del último mes, destacando solicitudes principales y puntos pendientes relacionados con el área de finanzas. A lo mejor ahí podría mencionar a ciertas personas que estén en algún grupo de Teams que sea integrado por diferentes personas de esta área. Y bueno, eso le va a permitir tener una idea bastante clara de los puntos principales que se han hablado en chat de Teams, en reuniones, y toda la información que recopila Copilot para poder estar al día con todo lo que se habló durante el tiempo que estuvo ausente o que no tuvo tiempo de ponerse al día. Si más adelante adicional necesitara enviar un correo para confirmar ese meeting a la reunión del área de finanzas, pudiera usar la funcionalidad de Copilot con Outlook y redactar un borrador de un correo electrónico para confirmar el meeting, y que adicional toda esa información que se ha recopilado en chats anteriores le permita tener información acerca de puntos claves y tareas de seguimiento que a lo mejor necesitan llevar a cabo en esa reunión de finanzas. Entonces, avanzando un poco más y ya teniendo confirmado el meeting, habiendo mandado el correo y habiendo recopilado la información, necesitará de alguna manera elaborar una gráfica sobre los 5 gastos más fuertes del mes para prepararse para la reunión de finanzas, pudiera Leia, en este caso, que es el nombre de nuestro ejemplo, generar una gráfica en base a un archivo en Excel donde se enlisten los 5 principales gastos del mes. Y bueno, ya acercándose un poco más la reunión de finanzas, Leia necesitaría a lo mejor
ponerse al día con algunos puntos claves o conversaciones que tuvo con el área de finanzas en Microsoft Teams y le pudiera pedir a Copilot en Teams resumir los diferentes chats y asegurarse de incluir algunos puntos claves a tratar en la sesión, ya como temas principales casi para que su sesión se dé. Y bueno, ya al momento de la reunión de Teams, si Leila a lo mejor necesitara presentar, como es el caso que estoy teniendo yo ahorita, pudiera pedirle a Copilot que habilite la transcripción de la reunión para que las notas de la reunión se hagan de manera automática y una vez que la reunión termine, ella pueda tener un listado de todo lo que se habló, las tareas pendientes, los puntos clave, sin tener la necesidad de tomar alguna nota o focalizarse precisamente en anotar cosas relacionadas con la sesión, sino que de manera automática pues, Copilot le va a generar todo este tipo de información que le va a permitir a ella enfocarse en las tareas pendientes que salieron durante esa sesión. Y por último, ya habiendo definido puntos clave, ya tuvo la sesión, si necesita crear una presentación en PowerPoint, le puede pedir en el chat de Copilot que está habilitado en PowerPoint que en base al documento y a toda la información recopilada le cree una presentación con los puntos claves de los 5 principales gastos que se tuvo en la reunión de finanzas. Entonces, este básicamente, por decirlo así, una guía, un calendario de cómo sería la vida de una persona más fácil si pudiera utilizar Copilot. Y bueno, ahorita vamos a ver esto un poquito también en vivo. Entonces, antes de ver cómo funcionan directamente, vámonos con algunos puntos principales y sé que son las principales dudas que pueden salir de parte de ustedes. Lo primero es cómo empezar a usar Copilot para Microsoft 365, cuáles son las sugerencias, cuáles son los requisitos y cuáles son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos hacerle a ustedes para que empiecen ese viaje en Copilot. Lo principal es saber qué es un prompt. Básicamente un prompt es una indicación que le pides a Copilot para Microsoft 365 para que la inteligencia artificial haga algo por ti. En este caso puede ser crear, resumir, editar, transformar información, etcétera. Lo principal y lo primero que hay que hacer es que a Copilot hay que hacerle una solicitud. Es decir, hay que pedirle lo que nosotros necesitamos. Normalmente cuando ingresamos a alguna aplicación que ya está integrada con Copilot, la misma aplicación de Copilot nos va a dar algunas sugerencias, como si tú quieres resumir un chat, si tú quieres crear, si tú quieres editar información, etcétera. Normalmente siempre están ese tipo de sugerencias para que nosotros las empecemos a usar. O si no queremos que sea así, nosotros podemos de alguna manera colocar nosotros mismos la acción o al menos tener claro el objetivo de lo que queremos usar. El segundo punto es que para que Copilot funcione de manera correcta, Microsoft nos da algunas sugerencias de cómo debe ser la estructura de esa solicitud que vas a hacer. Hay que tener 4 puntos claros antes de elaborar una solicitud para Copilot. Los 4 puntos son el objetivo de lo que vas a pedir, darle un poco de contexto, saber de dónde Copilot va a trabajar o va a obtener la información y por último tener claras las expectativas. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, hay un prompt que nos va a permitir obtener una respuesta más eficaz de parte de Copilot. En este caso, el ejemplo dice, genera 3 a 5 puntos principales para prepararme para un meeting con X cliente en el que se discutirá la fase 3 de una campaña de branding. Ahí definimos qué es lo que nosotros tenemos como objetivo, es decir, y bueno, también el contexto, ¿no? Decirle qué cliente es, qué tipo de actividad vamos a nosotros estar requiriendo y demás. Esa es como la primera parte del prompt. Algo que es muy importante es también definir la fuente de dónde lo va a tener. En este caso estamos le diciendo que sea correos y mensajes de chats, incluso definimos alguna periodicidad. Y por último, las expectativas, ¿no? Que la información que se genere a lo mejor sea en un lenguaje simple, que te permita a ti que esa información que estás obteniendo te ayuda a practicar, o incluso pudieras decirle cosas como qué lenguaje quieres usar, ya sea un lenguaje más cordial, un lenguaje profesional, un lenguaje de amigos, no lo sé. Entre más contexto, más información le estemos dando a Copilot, la respuesta que vamos a recibir de su parte va a ser mucho más certera y mucho más eficaz. Normalmente cuando hacemos solicitudes a Copilot tendemos a hacer muy escuetos con el prompt que estamos solicitando, ¿no? Y por eso ahí van las quejas de por qué Copilot no me está dando la respuesta que espero. Entonces, son estos 4 principales puntos que hay que considerar
antes de realizar una acción. Igual se lo repito, es temas de objetivo, contexto, fuente y expectativa. Y adicional, para avanzar, hay algunos puntos claves para mantener la conversación y sobre todo temas importantes a considerar. Copilot nos va a ayudar a que podamos generar ideas para contenido, tener meetings más productivos, incluso un tema de storytelling o de generar algunas historias para generar más impacto, que nuestros datos sean más valiosos para la organización porque vamos a ahí estar trabajando con ellos, hacer análisis y tema de minería de datos. Tenemos la funcionalidad disponible de traducción de diferentes idiomas. Dependiendo de qué idioma tú le hagas la solicitud a Copilot, así va a ser su respuesta. Y por último, pues nos va a ayudar a resolver algunos problemas técnicos. Y algunas sugerencias que nos da Microsoft, que son cosas importantes a considerar al momento de hacer solicitudes, son varias y son muy importantes. La primera es que hay que conocer cuáles son las limitaciones de Copilot. Es decir, Copilot está limitado a la conversación con la que tú estás teniendo con él en ese momento. Entonces hay que darle contexto, hay que darle detalles, hay que darle la mayoría de información que requiera para que obtengamos una respuesta más certera. También nos recomienda Microsoft que usemos comillas cuando queramos referirnos a algo en específico o que Copilot se enfoque en ese tema en específico. Esto le va a permitir a Copilot que pueda escribir, modificar o reemplazar información para nosotros. Hay que ser profesional, es decir, hay que usar un lenguaje de alguna manera con el que Copilot se sienta a gusto para que nos dé una respuesta también de esa manera. Hay que comunicarnos claramente, es decir, usar puntos de puntuación, temas de gramática, de coherencia, de cohesión. Y por último, cada vez que cambiemos de tema o que la solicitud sea diferente, hay que abrir un nuevo chat, porque a veces Copilot sí se puede confundir si le estás pidiendo una propuesta técnica de algo en específico y al rato le pides un resumen de un chat, una reunión con una persona, puede haber por ahí cruce de información. Entonces, cada vez que cambiemos de tema, hay que iniciar un nuevo chat. Y bueno, ya en temas de requerimientos como tal de licenciamiento, Copilot solamente está disponible en un esquema anual por $360 al año. No hay anual con pago mensual, no hay compromiso mensual tampoco, solo está disponible en un esquema anual, pago por adelantado o pago de contado. Para poder usar Copilot para Microsoft 365 se requiere una licencia base de Microsoft 365. Si usted no tiene Microsoft 365 actualmente en su organización, no puede usar Copilot para Microsoft 365. Necesitaría adquirir una licencia base de Microsoft 365. En este caso, las versiones que se pueden adquirir para que sea compatible son la Basic, la estándar, la Premium, las Enterprise, en este caso E1, E3, E5, y básicamente eso es todo. Si tienen actualmente Microsoft 365 Apps for Business, pues evidentemente no va a ser compatible porque la Apps for Business no incluye soluciones nube de Microsoft y no se va a poder integrar. Entonces necesitan esa licencia base para poderlo empezar a usar. ¿Qué incluye Microsoft 365 Copilot? La licencia. Como tal, pues el chat para interactuar con Copilot en las diferentes aplicaciones, la integración directa con cada una de las aplicaciones que les mencionaba hace un momento, y básicamente esas son las funcionalidades generales que obtiene. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona para que ya lo puedan conocer más a detalle. Y adicional, pues Microsoft siempre por ahí tiene disponible un tema de capacitación para que puedan empezar a utilizar Microsoft Copilot, y en este caso, este portal que está disponible para cualquier usuario es Copilot Lab. Respondiendo a la pregunta de Anthony, si el costo es por usuario o por tenant, en este caso es por usuario. Entonces, Copilot Labs es una página web, un portal totalmente gratuito y público que está disponible para cualquier usuario, en el cual pueden ver las diferentes actualizaciones que se están lanzando de Copilot y los diferentes prompts que pueden empezar a usar dependiendo de la aplicación que quieran integrar con Copilot. Si no saben cómo empezar a usar a lo mejor el correo electrónico y no saben a lo mejor qué sugerencias o qué acciones solicitarle a Copilot, pueden ingresar a este portal y pueden ver los diferentes prompts o acciones que están disponibles en Outlook para que puedan
empezar a interactuar con esta aplicación directamente. Entonces, al final de la sesión, por ahí les vamos a dejar en el chat. Igual, Rodo, no sé si me puedes ayudar a ir dejándoles en el chat el Copilot Lab para que lo puedan empezar como a revisar. Y bueno, esto está disponible por parte de Microsoft de manera gratuita para que puedan conocer de alguna manera esta plataforma y se puedan capacitar. Ahí ya les dejaron por ahí el mensajito en el chat. Entonces, pues ahora sí, vámonos básicamente a conocer cómo funciona Copilot ya integrado. Preparé algunos ejercicios. Igual si alguien tiene alguna duda o quiere ver alguna funcionalidad en particular, ahí estoy abierta para mostrarles un poquito. Ahí nada más por el tema del licenciamiento muy rápido y ya con cada quien lo podemos revisar. Pero en este caso, como lo dice Andrea, para la parte de Office 365 es con la parte por usuario, pero sí existen licencias, como por ejemplo para la parte de inteligencia de datos con Power BI y Fabric, que se maneja por tenant, ¿vale? Entonces, dependiendo el tipo de Copilot que requieras, hay unos por usuario y hay otros por tenant. Muchas gracias, Rodo. Muy bien, entonces si tienen alguna duda, igual la pueden ir dejando ahí en el chat y ahorita les voy a compartir mi pantalla igual para ir viendo cómo funciona ya Copilot directamente en las aplicaciones. Vamos a empezar con el correo electrónico y traigo algunos ejercicios y casos de uso que para mí son los más puntuales y son los que en este momento me han generado más valor. El primer ejercicio que vamos a hacer es una funcionalidad de Copilot que está disponible y que nos permite hacer un resumen de los diferentes correos electrónicos en los que yo he interactuado y que a lo mejor no he estado tan en contexto, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay unos diferentes un listado, pues, o un histórico de diferentes correos que se han mandado dentro de la organización y en los cuales yo he estado de alguna manera no tan presente. No he tenido la oportunidad de revisarlos y nos aparece aquí arriba esta primera funcionalidad que se llama sumarizar o resumir y en este caso nos va a permitir tener un listado de cuáles son los puntos claves que se han hablado en estos correos por si yo me los perdí o si sobre todo si no quiero leer como todos los correos y nada más, sino nada más como focalizarme en las acciones principales. Entonces hay varias cosas interesantes. Lo primero es que me menciona quién está diciendo las cosas. En este caso podemos ver que mi compañero Cristian informó que realizó ciertos ajustes en un portal y que proporcionó un usuario para que se pudieran ver los cambios. Me resume también que mi compañero Mario informó que habilitó sobre el historial de auditoría y que agregó algunos campos. Incluso puede hacer algunas indicaciones acerca de cosas que yo comenté en ese histórico de correos. Igual menciona que Rodo enfatizó en ciertos puntos principales y que Cristian mencionó otros. Esta es una de las principales formas como lo pueden usar. Se puede hacer con cualquier histórico de correos, de todos podemos obtener algún resumen. Y adicional a eso, cada vez que queremos mandar un correo electrónico nuevo, tenemos la posibilidad de usar Copilot para generar contenido. En este caso, cuando le doy en crear nuevo correo, inmediatamente se me habilita esta pestañita aquí abajo que prácticamente lo que me permite hacer es generar un borrador de un correo electrónico. Y ahí es donde yo empiezo a solicitarle a Copilot. Así que en este caso le voy a decir que creo un borrador de un correo invitando al cliente a que participe en el webinar de Copilot para Microsoft 365. Ese es el objetivo principal de lo que quiero obtener. Le voy a dar un poquito más contexto. Por ejemplo, le puedo decir que en qué rubro se encuentra mi cliente. Entonces le voy a decir, mi cliente es del área automotriz o del rubro automotriz y le puedo definir el lenguaje, un lenguaje informal. Y le doy en generar contenido. Ahí Copilot empieza de alguna manera a procesar toda la información y me va a arrojar lo que él considera que es la respuesta más oportuna en base a las indicaciones que yo le di. En este caso me dice, hola, me alegra poder compartir contigo una excelente oportunidad de aprender más sobre Copilot, la solución de inteligencia artificial que te ayuda a aprovechar Microsoft 365. Da algún contexto sobre qué es Copilot y pone una fecha, en este caso yo no se la indiqué. Le dice que se va a realizar un webinar gratuito donde podrá conocer sobre esta herramienta, incluso pone cosas adicionales que yo no le pedí.
Dice que vas a poder ver una demostración en vivo y hacer preguntas a los expertos. Pregunta si se anima a participar. No pierdas la oportunidad de conectarte y deja un mensaje final. Aquí yo puedo hacer varias acciones. Puedo cambiar algo del mensaje que está aquí, puedo conservarlo, lo puedo descartar o puedo empezar desde cero y pedirle alguna otra indicación. En este caso lo voy a conservar. En automático me agarra el borrador del correo electrónico que me indicó Copilot en ese momento y aquí pues yo solamente pongo el correo de mi cliente, agrego a lo mejor un asunto y lo envío. Así es como funciona en este caso Copilot para Outlook. Hay muchas más funcionalidades disponibles, pero creo que esto puede ser de mucho valor. Al menos a mí me ha ayudado mucho a que al momento de enviar mis correos funcione de alguna manera más rápido, no pierdo tiempo a lo mejor pensando tanto en qué voy a poner en el cuerpo del correo electrónico y me permite a mí de alguna manera ser más productiva y enfocarme en cosas más importantes que están relacionadas directamente con mis actividades de ventas. Andrea, Entonces, ya sí, nos dimos cuenta que los correos que mandaste no los mandaste tú. sí, Estás usando Rodo, Copilot. es correcto. La verdad sí se ha convertido en una herramienta que uso diariamente, entonces probablemente los asuntos de correo, los cuerpos del correo, las presentaciones, algunos documentos de Word, sí ha habido por ahí mano de inteligencia artificial. Entonces, vamos a pasar a una segunda herramienta. En este caso voy a utilizar PowerPoint para generar una presentación desde cero utilizando un archivo de Word previamente que ya trabajé. Es una propuesta técnica relacionada con los diferentes cursos que nosotros ofrecemos dentro de la organización y le voy a pedir a Copilot que me genere una propuesta o una presentación, perdón, a partir de ese archivo en Word que ya tengo previamente. Es algo muy común, normalmente sí lo hago y así es un poquito como funciona. Cuando ingresamos a PowerPoint, aquí a la derecha se nos va a habilitar el chat de Copilot, que es donde vamos a estar haciendo las diferentes solicitudes. En este caso, como les mencionaba hace un ratito, Copilot ya nos da algunas sugerencias o ideas de prompts que podemos usar. En este caso nos dice que creemos una presentación a partir de un tema. En este caso nosotros definimos qué tema en específico. Por ejemplo, yo le pudiera colocar, crear una presentación acerca de los diferentes planes de Microsoft 365. Puedo crear una presentación directamente a partir de un archivo, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, o puedo agregar alguna diapositiva a una presentación que ya esté haciendo sobre algún tema particular. En este caso vamos a usar esta funcionalidad. Cuando utilizamos este prompt directamente, y eso es lo chévere de cómo funciona ya Copilot integrado con Microsoft 365, nos da algunas sugerencias de algunos archivos que ya tenemos. En este caso usa archivos de Word, Excel, si se dan cuenta incluso tengo PDFs. Y yo lo que voy a hacer, porque es algo muy común sobre cómo trabajo, es que voy a crear una presentación a partir de un archivo usando el vínculo de ese archivo directamente en SharePoint para que sea un poquito más rápido. Entonces, yo le pido que cree una presentación y lo que va a hacer Copilot en este caso es que busca el archivo, de alguna manera lo revisa, ve toda la información que hay en él y empieza a generar información, a generar la previa a lo que se va a incluir en la presentación. En este caso, si se dan cuenta, me da como algunos datos principales que obtuvo del archivo, detalles que considera importante, un tema de introducción, de los diferentes cursos que damos, propuesta económica, condiciones de pago, incluso una información de contacto. Este es un previo a la presentación que se va a generar en automático. Está como procesando toda la información que hay disponible en los archivos para ponerla aquí a trabajar directamente en PowerPoint. Hay una pregunta muy importante que te hace antes de generar la presentación como tal, y es que te dice que si así como te lo mostró, es como tú quieres que esté disponible aquí. Y esta es una manera, como ya toda la información que estaba en el documento se empieza a reflejar en los diferentes slides de PowerPoint. Si se dan cuenta aquí ya me puso como el nombre principal de la presentación, incluso me pone
un orden del día sugerido. Incluso me di cuenta, esta nunca la había visto, que me generara directamente o me incluyera logos de Microsoft, datos principales de nombre del cliente, fecha, hora y la descripción general de los diferentes cursos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un curso de Power Apps y este es el temario principal que usamos para este tipo de cursos básicos. Dice hasta cuántas horas dura el curso, la capacidad, los detalles, etcétera. Entonces, en este caso, el archivo que yo puse a trabajar sí era bastante largo porque eran muchas hojas y me generó pues 33, pero si en el caso de ustedes, pues entre más cortito sea el archivo, pues más fácil y más rápido va a ser que pueda estar generando este tipo de contenido. Esto es de lo más usual que podemos usar en PowerPoint. Podemos agregar slides adicionales, podemos cambiar todo lo que tenemos aquí, pero creo que todo el tema de la generación de contenido es algo en lo que invertimos mucho tiempo y que creo que puede ser bastante valioso para ustedes que se encuentran ahí generando este tipo de presentaciones constantemente. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, creo que veo, no, veía por ahí una mano levantada. Igual reiterar una de las preguntas que hacen de las versiones, ¿no? Entonces, les comentábamos ahí en el chat sobre, por ejemplo, en el tema de Outlook y en el tema de Teams, hay dos aplicaciones hoy que pueden utilizar, ¿no? Entonces, Copilot solamente está con las nuevas aplicaciones, ¿cierto, Andrea? Sí, Rodo, es correcto. Es necesario, por ejemplo, en el caso de Outlook, que tengan instalada la última versión, la versión nueva, para poder tener disponible por ahí el chat de Copilot como tal para generar borradores y resúmenes de correos. Y hicimos por ahí unas pruebas con el Outlook viejito y aparece embebida como una aplicación, o sea, como el chat con el que puedes preguntar cosas, pero ya para generación de contenido por ahí disponible, ya va a empezar a tener problemas porque no les va a aparecer esa funcionalidad. Entonces sí es necesario por ahí estar bastante actualizados, tener las últimas versiones de las aplicaciones para que Copilot pues no tenga ningún inconveniente en cómo trabaja. Entonces ya avanzando un poquito, vamos a hacer por aquí un último ejemplo relacionado directo a las aplicaciones de la paquetería de Office. En este caso es el caso de Word. En Word también está disponible aquí en el chat, pero hay una funcionalidad adicional bajo la cual vamos a poder tener disponible por aquí el icono de Copilot para ir generando borradores directamente en Word. Por ejemplo, yo le pudiera pedir a Copilot que genere una propuesta para un cliente sobre los diferentes planes de Microsoft 365 empresariales. Y le doy en general. Ahorita no quiero tanto contexto, quiero ver como qué información me va a generar Copilot en Word o qué me va a sugerir, pero en este caso sí hay una estructura clara, ¿no? Me pone un título, me genera una introducción sobre lo que es Microsoft 365, normalmente en un plan empresarial como qué funcionalidades están disponibles y abajo va a lo que yo solicité, cuáles son los diferentes planes. Incluso me sorprende porque ya se fue un poquito más allá y me incluyó una tabla para saber qué hay en cada versión incluida y algunas recomendaciones y conclusiones. Si yo quisiera ir más allá, cuando ya se genere este archivo como tal, como les decía, hay varias acciones ahí adicionales en las que podemos incurrir sobre si me quiero quedar así con el archivo tal cual. Si pienso que Copilot no me dio la información que yo necesitaba, puedo reintentarlo y darle alguna indicación diferente, un prompt diferente, o puedo cambiarle el tono a la información que me generó. En este caso, por ejemplo, me sugiere que lo convierta a un tono más formal, pero en este caso yo voy a conservarlo y normalmente lo que hago es que lo personalizo dependiendo en qué contexto lo vaya a usar o con qué persona lo voy a usar. Pero incluso si fuera algún tema muy específico ya relacionado con algún párrafo, le puedo pedir que me cambie el párrafo número 1, el número 2, el número 3, que le cambie el título, que le agregue algún ítem adicional, a lo mejor relacionado con un plan de trabajo, con precios, etcétera. Pero bueno, ya nos vamos a ahorrar bastantes pasos ya teniendo
un borrador principal y pudiendo trabajar con él. Entonces, este es como algo también que a mí me llama mucho la atención en toda la parte de generación de contenido y creo que para ustedes también efectivamente puede ser de mucho valor. Que les comparto rapidísimo un ejemplo que hice ahorita a ver qué salía. Y más Sí. allá de que generemos el contenido más rápido, a veces no tenemos la menor idea de cómo decir las cosas. Y le puse aquí a Copilot que me generara una carta para pedir un aumento de sueldo. Y esto fue lo que me hizo ahorita. Te le dije, oye, soy desarrollador, tengo ya varios años de experiencia y quiero hacer una carta para mi jefe. Y en segundos me generó esto. Entonces, que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que dice, considerando mi desempeño y experiencia, me merecen una remuneración más competitiva, que reitere el valor de aportación a la empresa y departamento. Según he investigado, yo no le puse eso en el contexto, el salario promedio de un ingeniero de desarrollo de software con mi nivel de educación, certificaciones y años de experiencias es en el mercado laboral actual. O sea, vean todo lo que me hizo para poder hacer una carta de aumento de sueldo, que yo creo que todos quisiéramos mandar una carta así. Entonces, a mí es interesante y lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Rodo, por tu aporte. Creo que sí, normalmente te digo que nos sorprende porque a veces uno le pide cosas como que muy sencillas, le da el contexto y luego se le va, o sea, sí termina agregando cosas muy valiosas en muchos casos, como en el tuyo y en el ejemplo que hicimos de Microsoft 365 también nos pone la tabla y nos hace algunas comparativas. Por ahí Jorge nos pregunta que si se puede relacionar entre aplicaciones, por ejemplo, pedirles que nos genere un documento de acuerdo a un contexto de correo electrónico y efectivamente sí se puede. Normalmente, ahorita les voy a mostrar bien rápido cómo funciona directamente el chat de Copilot de trabajo, pero se pueden integrar todas las aplicaciones o información que esté dentro de tu tenant de Microsoft 365, información que sea tuya o en la que tú estés interactuando. Entonces le puedes pedir que genere un correo, un borrador de una propuesta a partir de X correo o a raíz de las interacciones con X persona, definir la periodicidad no de la cual estás solicitando ese tipo de información, incluso en un meeting también. Entonces sí trabaja con todo, con chat de Teams, con meetings, correo electrónico, documentos que esté generando en Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio por este lado con Teams, que creo que es una de las aplicaciones donde realmente Microsoft le ha metido un poquito más de esfuerzo a esa diferente interacción que hay con Copilot. Como te mencionaba hace un momentito, Jorge, este es como se ve directamente el chat de Copilot de trabajo embebido en Teams. Creo que les he compartido mucho que Microsoft está haciendo muchos esfuerzos para que Teams sea nuestro centro global de trabajo, nuestro centro de trabajo como tal, donde tengamos todas nuestras aplicaciones. Entonces, sí le ha metido bastante corazón Microsoft y bastante empeño en que Teams sea una herramienta indispensable para nuestro trabajo. Y si se dan cuenta en este chat que nos aparece un poquito aquí abajo, se puede trabajar con toda esta información, con personas dentro de la organización, archivos, documentos, correos electrónicos, etcétera, y nos da principalmente algunas sugerencias. Pero lo que a mí más me gusta de todo esto son las diferentes interacciones que hay con las personas con las que normalmente trabajamos o incluso yéndonos un poquito más allá con un meeting que normalmente tenemos con una persona y que antes no teníamos la posibilidad de generar notas con inteligencia artificial. Entonces, la manera como trabaja un poquito Copilot en este sentido y donde creo que tiene más valor es en las diferentes reuniones que normalmente estamos teniendo con nuestros clientes, con nuestros grupos de trabajo, con nuestros compañeros. Entonces, en este caso podemos ver un ejemplo de una reunión que tuvimos en este caso con un cliente, tuvo un compañero de la oficina. Cada vez que nosotros habilitamos la grabación y la transcripción dentro de una reunión de Teams, en ese mismo momento en vivo se va a estar generando las diferentes transcripciones de lo que se está diciendo. En este caso, podemos ver literal un histórico de lo que se habló en la conversación, ¿no? Desde que empezó la reunión
Y una vez que la reunión termina, nos genera estas notas de inteligencia artificial, es decir, ya no hay que tomar notas, nos habla de un tema de introducción, temas principales que se hablaron dentro de la sesión, pero incluso va más allá con temas de tareas de seguimiento. En este caso nos dice ya cuáles son los puntos en los que te tienes que enfocar. Ah, no, tengo que enviar una cotización, tengo que hacer una planeación de X cosas, tengo que enviar una cotización incluso para 3 usuarios de un antivirus y nos dice quién tiene que llevar a cabo esa acción. Entonces, estas notas nadie las tomó, las hizo solito Copilot una vez que se habilita la transcripción y están disponibles una vez que la reunión termina para que las podamos consultar. Incluso nos da un tema de menciones, ¿no? De si me usaron a mí que no estuve en esa conversación, yo sé en qué momento de la sesión lo hablaron porque tengo disponible la transcripción y las diferentes notas que se tomaron de la reunión. Pero incluso si nos fuéramos un poquito más allá, le podemos pedir a Copilot que durante la sesión pues nos esté soltando información, ¿no? Acerca de cuáles son los puntos claves, quién está hablando, qué dijo X persona, etcétera. Entonces creo que trabaja bastante bien Copilot integrado con Teams. Hay un tema muy relacionado a pedir la interacción directamente en un chat con una persona, pero creo que también el tema de que el chat esté disponible aquí para que le pidamos información acerca de ciertas cosas es bastante valioso también. Por ejemplo, yo le pudiera pedir a Copilot utilizar este prompt de realizar un seguimiento de las tareas y me dice en qué asuntos de los correos electrónicos de la semana pasada me tengo que enfocar. Copilot va a trabajar ahí directamente con toda la información que yo he estado mandando a través de mis correos electrónicos y me dice que me enfoque en esos temas principales que Copilot considera que son los más importantes y que tengo que priorizar. Entonces creo que es una herramienta bastante valiosa, tiene muchas funcionalidades disponibles, hay que empezar a usarla, por ahí está disponible, como les compartimos, el Copilot Lab para que tengan ideas de algunos prompts que pueden usar y eso es básicamente cómo funciona Copilot integrado con algunas aplicaciones y algunos casos de uso.